Hola, continuamos. Abierto que va a haber ruido. Mis colegas juniors chiquitos están por aquí caminando. Entonces vamos a crear esto va a ser un servicio que pone información de personas como una pequeña agenda. Entonces yo voy a crear una clase persona que va a estar en el paquete dominio. ¿Ya? Vamos a crearlo así. ¿Ya? Si escuchan la voz de coleguitas, ignórenla. Entonces, miren, acá le vamos a definir ciertos atributos a estas entidades. Déjenme un ratito ingresarles. Vamos a ponerle el... Ya, voy a usarlo en inglés por el tema de que se escribe menos. Este idioma es muy rico, pero con simples palabras tenemos eso. Entonces aquí vamos a añadirle getter y setters. Le voy a añadir los 4. Y bueno, ya hemos añadido los getter y setter. A veces es bueno también tener su toString, ¿no? Su toString. Y ustedes saben que el toString, el Eclipse nos lo da armadito. Ahora, vamos a ya de una vez definir a este con XML root element gracias a JASB para que este, cuando sea convertido a XML, el nodo principal se llame persona. ¿Ya? Eso va a ser de esa forma. De la misma manera, voy a crear una nueva clase que me represente una lista de personas. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar ahí también. Pero en el caso de la lista de personas, ya, bueno, es una lista. Ya, es una lista de personas. Un ratito déjenme acomodar aquí. Lista de personas. Data. Es Java utilize. Listo. Y le voy a generar su getter y setter de data. Ok. Listo. Ahí está la lista de personas. Pero como esto también lo voy a necesitar trabajar de la misma manera, le voy a decir que su nodo se llama personas. Listo, ya tenemos las dos entidades. Ahora, lo que voy a hacer es crearme una capa de negocio o servicio que me dé la información de las personas. Pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Ya voy a crear una nueva clase, person service, en el paquete con mycompanyres.service, ¿no? Ahí está, person service. En este caso vamos a definir que se tenga una lista de personas. Personas es igual a new array list de personas, ¿no? Entonces ahí tengo, voy a crear el constructor y voy a definir ahí las personas, ¿no? Pero miren, aquí como no voy a tener base de datos, ya voy a simplemente crear personas hardcodeadas, ¿no? En duro. Ahora, para poder yo tener la posibilidad de loguear, no, sin usar System Out Println y aquel que me permite incluso categorizar, ¿no? Categorizar los mensajes si son de debug, si son de warning. Por ejemplo, aquí le digo al logger que me imprima que este va a ser un mensaje de debug que se va a llamar iniciando database, ¿no?
iniciando database, por ejemplo, ¿no? Entonces no uso system.out.println y después puedo deshabilitar el modo debug cuando yo quiera, sin tener que eliminar esas líneas, ¿no? Entonces aquí ven, como se dan cuenta, tenemos una persona, ¿ya? Y vamos a crearle su información. Por ejemplo, L. Ya, vamos a hacerlo para uno y después copiamos esto, ¿no? Vamos a ponerle Juan. Vamos a darle Pérez. Y vamos a decirle de dinero 1000. Ya, entonces ya tengo la primera persona. Persona 2. Persona 3. Ya. Vamos a hacer este. Persona 2. Persona 3. Bueno, acá vamos a cambiar el nombre, ¿no? Elías Ramírez. Acá vamos a poner Felipe Ya voy, pues espérame, estoy tomando Elías. Díaz Ramírez. Acá su sueldo es 2000, acá que sea 2000 también. Y por último, vamos a poner a Débora. ¿Quieres probar otra mañana? Un ratito, déjenme que esto se corrija, ¿no? Caramba, omití este dato, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 2, 3. Devorat. Y en la lista de personas que tenemos, añadimos person 1. Añadimos person 2, person 3, person 4. Person 3, person 2. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, ya después, si nos pidieran una lista de personas, yo simplemente le diría, toma todas las personas con este método, ¿no? Y retorno las personas. Ya, una forma de recuperar todas las personas. ¿Ok? De la misma manera, si me pidieran uno de ellos, perdón, ya no la lista, ¿no? Pero uno de ellos, entonces yo tendría un método que recibe un long ID y con este método yo retornaría la persona. Obviamente, primero tendría que hacer algo así, ¿no? Colocar aquí, recuperar persona con ID tal, ¿no? Persona con ID. Entonces, para persona de personas, yo pregunto, ¿no? Si la persona tiene el ID y su valor es igual a ID punto y lo convierto a long, entonces estoy preguntando, obviamente me conviene valor encontrado. Estoy abusando del debug, ¿eh? O sea, simplemente para que entiendan qué es lo que quiero encontrar. Ahí estoy. En caso no encuentre, no hay registros encontrados, ¿no? Listo. Ese sería el get dado en ID. Entonces, de la misma manera tendríamos el método para añadir personas, de eliminar personas, editar personas. Para un poco ganar tiempo voy a hacer una pausa para añadir esos métodos. En esta clase de servicio ya hemos colocado el método editar, el método eliminar y el método añadir personas. ¿Ya? Eso lo ven de esta forma.
Entonces ya tenemos una clase que va a ser un componente de nuestra aplicación y muy importante, un componente que nos va a permitir definirle aquí en lo siguiente. Spring tiene una notación que se llama service y ahí tú le puedes colocar un nombre, ¿no? Con el cual lo quieres llamar, person service, por ejemplo. Y también se importa ese estereotipo service, ¿no? Ya está. Entonces no estamos haciendo acceso a base de datos, va a ser una clase que nos va a hablar de una lista de personas en memoria. Finalmente, vamos a crear nuestro componente web o controladora que va a brindarnos la información necesaria cuando la solicitemos. Por eso, primero vamos a crear una clase que se va a llamar, nueva clase, que se va a llamar Person Controller. En el paquete res control. Listo. Entonces, esta es nuestra controladora. Primero que como es un componente importante también, hay una notación de Spring para decirle que es una controladora. Listo. Nuevamente nos copiamos esta parte que es para el login. Pero esta vez le vamos a decir que esta es una controladora. Nada más es una controladora, ¿no? Entonces aquí le decimos, nosotros necesitamos un person service, porque es al cual el componente que vamos a estar invocando varias veces. Y lo importamos, pero en este momento es nulo. Gracias a la notación resource, ¿no? Le decimos que queremos el recurso que se llama, ¿qué nombre le habíamos puesto, perdón, person service. Person service se llama acá. Listo. Listo. Ok. Vamos a hacer entonces el primer caso para que vean cómo exponer o cómo estar atendiendo alguna solicitud vía get de personas. Supongamos, yo quisiera de que cuando alguien llame al método obtener personas, me devuelva la lista de personas, ¿no? Y para eso, obviamente, yo le voy a decir a mi, bueno, primero creo mi person list, new person list, ok. Y lo que hago es a este result le digo, te voy a establecer la data que va a venir del person service, del método getGoal que ya habíamos hecho, ¿no? Y ese lo vamos a retornar. Hasta ahí es un método cualquiera Java, ¿no es cierto? Pero miren, así de esta forma le vamos a decir que se convierta en un método que atiende algún request mapping, ¿no? Algún URL especial. Entonces para eso la notación request mapping viene nuestro rescate y nos dice, cuando alguien llame o invoque en el proyecto al URL persons y ha hecho un get, ¿no? Por eso tenemos que decirle cuál es el request método. Y le digo es get. Si han hecho un get y hasta ahí pues bastaría, pero yo tengo que decirle en este método cuáles puedo yo soportar, ¿no? Yo le puedo decir, yo soporto XML o yo soporto JSON. Entonces, esa es la información que le espera de nosotros. Cuando alguien llame un URL persons, va a ser de esta manera. Ahora, pero el framework MVC que estamos usando espera que al retornar haya una vista. Él va a querer buscar una vista, ¿no? Porque por eso es un MVC. Pero cuando no quieres, simplemente cuando él llame este URL, devolverle la data de lista o la lista de personas en formato XML o JSON según lo que él necesite, y no irse a una vista, le pones un un response body. Con esto le estás diciendo que no quieres que se vaya a una vista determinada, sino simplemente le dices pues que vas a retornar la data en formato XML o JSON según el cliente lo que haya solicitado. Entonces, hasta ahí, por ejemplo,
vamos a correr el proyecto para que vean ustedes, ¿no? Vamos a correr el proyecto, vamos a finalizar. Acá está. Ahora, ¿cómo lo llamo este servicio? Si yo me voy al web XML, yo primero tenía que llamar a una agenda, ¿no? Una agenda. ¿Y cómo se llamaba el URL que va a invocar persons? Entonces yo tenía que llamar así, persons, ¿no? Y me devuelve la data. De repente en este navegador no se ve bien. Déjenme mostrarles aquí persons, ¿ya? El código fuente de lo que estoy haciendo ahorita, paso por paso, por ejemplo, está en mi GitHub, ¿ya? Java Samples, ahí está, ¿ya? Ahí está la información. Ahora ven, si yo tengo a Juan, tengo a Elías, Felipe, Débora, si yo quisiera traerme a una persona en especial, entonces necesitaría otro método que me permita trabajar con el get, ¿no? O sea, yo tendría que tener un método, miren, así. ¿Qué pasa si alguien quiere una persona nada más, en especial? Entonces yo tendría que tener un método obtener persona que, dado un ID, ¿no? Perdone, así de esta forma, ¿no? Que primero, dado un ID, y con ese ID yo retorno person service, que ya ese person service tenía un método get y recibe el ID. Entonces él me devolvería la persona. Pero como nuevamente esta es una controladora, tiene que trabajar con un request mapping. Entonces yo le digo, ok, tú vas a trabajar con personas, pero aquí le voy a decir person y el ID te va a venir en el URL, en el path, perdón, ¿no? En el path. Entonces, este ID, ¿cómo lo recibo aquí? O tengo que declarar un argumento request y sacar, ¿no? No, es muy fácil acá ahora con este framework MVC. Miren cómo ahora yo le pongo acá arroba path, porque está en el path la variable y se llama ID. Y lo pongo al costado nada más del atributo y él lo va a asignar inmediatamente al ID. Y como no quiero que se vaya a una vista determinada, ¿qué tengo que decirle? Sino que responda nomás response body para devolver persona. Entonces, bajo este método yo ya puedo llamar, ¿no? Llamar al ID necesario para que me devuelva, ¿no? Entonces, pues, obviamente, como he modificado una clase Java, vuelvo a ejecutar este caso, lo ejecuto, miren rápidamente que lo llame, y llamo después al navegador. Y el navegador ahora me puede decir, bueno, ok, ¿cuál persona quieres? Yo quiero, por ejemplo, a Débora, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces creo que hasta ahí hemos mostrado cómo funciona el get. Bueno, de la misma forma, ya para terminar esta primera parte de la aplicación que finalmente vamos a desarrollar, ya completamos el controller, ¿no? Tenemos un person ID get también, pero cuando pidan una imagen, ¿no? Trabajamos ahí con un input string, buscamos la imagen respectiva y devolvemos esa imagen. Person ID cuando es un get, ya lo habíamos visto. Person ID cuando es un get, pero piden HTML o por ejemplo acá tenemos un post. El post, por ejemplo, quiere decir que él quiere crear personas. El put quiere decir que él quiere modificar personas. El delete quiere decir que él quiere eliminar personas, ¿no? Entonces, de esa forma llamaría, pero para probar un delete, un put, es un poco complicado, a no ser que tengamos formularios, página web. Entonces, lo que viene después, a continuación, es crear un proyecto web cliente que más bien llame a este, ¿no? Y lo consuma y le pida que elimine personas, añada personas, edite personas. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hasta esta parte ya damos por cerrado este proyecto server. El mismo que lo vas a encontrar en nuestra página de GitHub, Java Samples Servidor.